¿qué tal están? Comentario del principio de causalidad. Como es sabido, David Hume, un gran filósofo británico, escocés, escribió en el extracto del Tratado de la Naturaleza Humana pues unas consideraciones, unas ideas relativas a lo que es la causalidad. Voy a leer un pequeño fragmento de este libro y a partir de ahí comentaré pues las ideas fundamentales. Solamente la costumbre, escribe Hume, nos determina cuando suponemos que el futuro se conforma al pasado. Cuando veo una bola de billar moviéndose hacia otra, mi espíritu, que significa ahí mi mente, es llevado inmediatamente por el hábito, o la costumbre podríamos decir, al efecto usual y se anticipa a mi vista al concebir el movimiento de la segunda bola. No hay nada en estos objetos, considerados en abstracto e independientemente de la experiencia, que me lleve a formar una conclusión de esa índole, e incluso después que yo haya tenido la experiencia de muchos y repetidos efectos de esta clase, no hay argumento que me lleve a suponer que el efecto se conformará a la experiencia pasada. Los poderes por medio de los cuales operan los cuerpos son enteramente desconocidos. Solo percibimos sus cualidades sensibles. Por consiguiente, ¿qué razón nos induce a pensar que iguales poderes acompañarán siempre a iguales cualidades sensibles? Si hubiera que poner un título al texto y resumir sus ideas principales, se podría pensar en el título siguiente: la costumbre, y no la razón, es quien guía las cuestiones de la experiencia humana. Al contrario de lo que pensaba, por ejemplo, Kant, que consideraba que la causalidad o la causa era una categoría y que no era algo relacionado con la costumbre. En este punto discrepa claramente del empirismo de Hume, aunque es cierto que Hume inspiró la salida del sueño dogmático del propio Kant. Y diríamos que si hubiera que señalar las ideas más importantes de este fragmento serían las siguientes. Primero, que la costumbre o el hábito nos lleva a suponer que aquello que sucederá en el futuro es parecido a aquello que ocurrió en el pasado. En segundo lugar, el ejemplo de las bolas de billar pues supone que nuestra mente establece una relación causal entre el movimiento de la primera bola y el de la segunda. En tercer lugar, podemos pensar que no hay nada en la naturaleza de las dos bolas de billar que nos lleve a confirmar esta conclusión. En cuarto lugar, podemos pensar que las fuerzas por las cuales actúan los cuerpos no son desconocidas. En quinto lugar, que lo único que podemos percibir son las cualidades sensibles de las cosas, según señala Hume. No podemos percibir, o sea, dar significado a ninguna conexión de las cualidades de las cosas con las fuerzas por las cuales actúan los cuerpos. Y también podemos pensar, en sexto lugar, que la guía de la experiencia no es la razón lógica, según Hume, sino la costumbre psicológica. Si pensamos en cuál es el problema principal que se plantea en este texto y qué solución presenta el propio Hume, pues cabe decir que en este texto Hume realiza una de sus críticas más contundentes al principio de causalidad, el supuesto de que todo efecto tiene una causa necesaria, y también realiza una profunda crítica a la relación causa-efecto, el que exista una conexión necesaria entre la causa y el efecto. Esto tendrá una enorme repercusión en la filosofía posterior a Hume y encuentra su fundamento claramente en la teoría empirista del conocimiento que también afirma Hume, o en el concepto empirista de conocimiento en sí mismo. Además, en este fragmento Hume también plantea el problema de la inducción. Podemos decir que desde un punto de vista lógico no tiene justificación alguna el que, razonando a partir de casos experimentales en repetidas ocasiones, deduzcamos unos casos que no hemos experimentado, por muchas veces que hayamos repetido los casos experimentales. Si pensamos también en otra cuestión, que sería la siguiente: ¿qué relación hay entre el texto y la teoría del conocimiento de Hume? Podemos decir varias cosas. Hay tres aspectos importantes de la teoría del conocimiento de Hume que se relaciona con el tema que se propone en este texto. En primer lugar, podemos hablar de su teoría del conocimiento, que se basa en el principio fundamental del empirismo. La experiencia es la única fuente de conocimiento y, por tanto,
el único ámbito posible en el cual podemos conocer. Solo tenemos conocimiento de las impresiones y de las ideas que estas impresiones producen en nuestra mente y que pueden ser más o menos vivas. La experiencia es, pues, el ámbito de posibilidad de todo conocimiento. Todo aquello que exceda la experiencia o no pueda experimentarse no podrá ser conocido y no se le podrá dar razón. También Hume señala que hay que existen las relaciones entre ideas y las cuestiones de hecho. Por tanto, esa diferenciación es muy clara y, por supuesto, podemos decir que Hume siempre da más importancia a las cuestiones fácticas, a las cuestiones de hecho, aunque también, por supuesto, reconoce que las relaciones entre ideas son el ámbito de las argumentaciones evidentes y necesarias y que tienen como modelo, por ejemplo, los razonamientos matemáticos. También, por supuesto, en relación con el concepto de causalidad, Hume cree que no se puede percibir la relación de la causalidad o relación causa-efecto, porque él considera que tal relación es una cuestión de hecho que se encuentra dominada por la imaginación y en concreto por la costumbre, que proyecta el pasado sobre el futuro y nos hace pensar que si un objeto es contiguo en el espacio y próximo en el tiempo a otro objeto, ejercerá sobre éste una influencia que denominamos relación causal. También, si pensamos en la relación o las relaciones de las concepciones de causalidad o de la concepción de causalidad que aparece en el texto con el planteamiento de otro autor, podemos pensar, por ejemplo, en Aristóteles, y en Kant fundamentalmente. Por ejemplo, para Aristóteles, como también para Hume, conocer es conocer las causas, de modo que la ciencia es el conocimiento de todos los factores explicativos del cambio y del movimiento. Pero diríamos que en Aristóteles la palabra causa, aitía, tiene un sentido mucho más amplio que en Hume y en los pensadores modernos. Para Aristóteles, por ejemplo, son causas todos los factores que intervienen en la explicación del origen, la constitución y los cambios y movimientos de los seres, ya sean naturales o artificiales. Por otra parte, también la crítica de Hume al concepto de causalidad, hay que decir que desterraba la racionalidad de los fundamentos de la ciencia, los cuales quedaban reducidos a la costumbre o al hábito. En cambio, Kant, aunque reconoció la influencia que esta crítica tuvo sobre su pensamiento, afirmó lo contrario, que el principio de causalidad, al igual que el principio de inducción, es válido a priori, es decir, sin necesidad de un apoyo empírico. Kant además dividió el conjunto de todas las proposiciones según su forma lógica en analíticas y sintéticas, siendo analíticas aquellas cuya negación tiene la forma de una contradicción. Además, Kant también dividió las proposiciones según su validez. Una proposición es a priori si su verdad se puede establecer sin recurrir a ninguna experiencia pasada, presente o futura. En cambio, es a posteriori si es necesario recurrir de alguna manera a la experiencia y la reflexión no es suficiente para justificar su verdad. En este sentido, cabe afirmar que Kant señalaba que el principio de causalidad era formalmente sintético y válido a priori. Para Kant, por tanto, esto resolvía el problema de Hume gracias a su revolución copernicana. El intelecto humano impone sus leyes sobre las sensaciones y crea así el orden de la naturaleza. En definitiva, diríamos que la crítica al principio de causalidad de Hume está influida también, por supuesto, por las características del empirismo de Hume. Para Hume la experiencia es la única fuente de conocimiento, la evidencia sensible es el único criterio de verdad, los contenidos mentales no son innatos sino adquiridos y el conocimiento no va más allá de los límites de la experiencia sensible. En cuanto a las impresiones, para Hume son datos inmediatos de la experiencia, las ideas son copias o imágenes atenuadas de las impresiones y todas las ideas provienen de impresiones previas más claras e intensas. En relación a la idea de causalidad, Hume expresa que la conexión necesaria entre dos fenómenos
pues la causa produce necesariamente el efecto. Hume se pregunta de qué impresión proviene nuestra idea de causalidad. Solo tenemos impresiones de conjunciones constantes de fenómenos, pero no tenemos impresiones de conexiones necesarias. Este es el punto esencial. No hay impresiones de conexiones necesarias. Por tanto, la idea de causalidad, si no proviene de ninguna impresión, no está justificada. Por lo tanto, la idea de causalidad se origina en las impresiones y en la costumbre. Muchas gracias por su atención a todos los que me están viendo y escuchando, y muchas gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México. Hasta siempre.